El tema de esta noche se titula ¿Cómo tener éxito en la misión? Tenemos una misión, llevar el mensaje a toda nación, tribu, lengua y pueblo. ¿Cómo vamos a tener éxito? ¿Qué necesitamos? ¿Cuáles son las herramientas? Eso es lo que vamos a estudiar en este tema, en esta noche. Vamos a repasar un poquito lo que habíamos venido estudiando. Marcos capítulo 9, en el verso 31, hace poco estudiamos este verso, de algo que Jesús les está hablando a sus discípulos. Marcos 9:31, léalo conmigo. ¿Lo tenemos? Marcos 9:31. Porque, hablando de Jesús, porque enseñaba a sus discípulos y les decía: el Hijo del Hombre será entregado en manos de los hombres y le matarán. Pero después de muerto, ¿qué dice Jesús? Resucitará al tercer día. ¿Qué está haciendo Jesús aquí? Jesús está ¿qué? Anunciando su muerte. ¿A quién se lo está diciendo? A los discípulos. ¿Qué hacen los discípulos? Verso 34. Van caminando, esto ocurre mientras van saliendo de Galilea. Luego caminan, llegan a Capernaum. Y mientras van caminando, Jesús, que era bien alto, Jesús sobresalía entre las multitudes, su cabeza siempre sobresalía, sus hombros. Jesús iba caminando, pero de alguna manera los discípulos se quedan atrás. Jesús camina, lo dejan solo, y ellos se quedan atrás y empiezan a conversar. Entonces dice el verso 34, llega un momento en que se reúnen, llegan a Capernaum, y en el verso 34 Jesús le dice, verso 33, ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? Les pregunta. Jesús iba adelante y ellos conversando atrás. Verso 34, más ellos, ¿quiénes ellos? Los discípulos, callaron, porque en el camino habían disputado entre sí, ¿quién había, qué cosa? ¿Quién había de ser el mayor? Estaban peleando eso. Jesús dice, mire, me voy a morir, voy a resucitar. Y los discípulos no ponen atención, sino que están peleándose a ver quién de ellos va a ser el más grande, el que va a tener el mejor puesto. Creían que Jesús iba a gobernar, a adueñarse, a vencer a los romanos, y ellos estaban ignorando lo que Jesús decía, y ellos afamados en sus propios pleitos internos. Entonces, Jesús es en este momento donde Jesús llama a un niño y dice, miren, el que quiera ser grande entre ustedes debe ser como un niño, el que quiera ser el primero debe ser el que sirva a todos los demás. Jesús les da esta lección, donde les da una lección de cómo ser humildes, y Él les dice, el que sea humilde va a ser exaltado, pero el que se exalte, ese va a ser humillado. Cuando Jesús está hablando esto, Juan lo está escuchando, y de repente Juan se le viene a la mente algo que él había hecho. Bueno, con su hermano lo habían hecho. Su hermano Jacobo, hijo de Zebedeo. Hace un tiempo atrás, hace poco tiempo atrás, ellos habían hecho algo y querían preguntarle a Jesús cuál era su opinión. ¿Qué pensaba Jesús de eso que habían hecho? ¿Qué es lo que hicieron ellos? Vamos a leerlo ahí, verso 38. Juan le respondió diciendo, Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre, ¿qué hacía? Ok, subráyalo esto es importantísimo. Juan se acerca a Jesús, Jesús le acaba de decir que el que se humille va a ser exaltado y el que se exalte va a ser humillado. Jesús le acaba de decir eso. Entonces Juan siente como un remordimiento y dice, oye, quizás esto no estaba bien, vamos a preguntarle a Jesús si estuvo bien lo que hice. Mire, Señor, Maestro, le habló como un niño, le presentó el caso delante de Cristo y le dice, vimos a uno que estaba ahí echando fuera demonios, pero él, verso 38, pero él, ¿qué cosa? No nos sigue y se lo prohibimos porque, ¿qué dice? Porque no nos seguía. Ahí está el caso entonces. Esta es la continuidad. Jesús acababa de predicar quién es el más grande en el reino de los cielos. Y ahora está este discípulo, Juan, preguntando, mire Señor, nos encontramos un predicador y le dijimos que deje de predicar, que no esté haciendo eso. Así que esa noche vamos a aprender de estas palabras de Jesús, lo que Jesús enseñó a sus discípulos. Vamos a aprender tres cosas. Cuando Juan comenta esto, dice el deseo de todas las gentes, que las palabras del Salvador despertaron en los discípulos un sentimiento de desconfianza propia. ¿Cuáles palabras? Las palabras que Jesús dijo, el que quiera ser el mayor debe humillarse.
El que quiera ser el mayor debe ser como un niño, el que sirve. Esas palabras sintieron que los discípulos, despertaron en los discípulos un sentimiento de desconfianza propia. Y en su respuesta, él no había indicado a nadie en particular, pero Juan se sintió inducido a preguntar si en cierto caso su acción había sido correcta. Así que le hace la pregunta: Señor, hicimos esto y ¿qué piensa usted? Vimos un predicador y le dijimos, mire, si usted no viene con nosotros, quédese callado, usted no puede predicar, nosotros somos discípulos de Jesús, usted no predique. Eso lo había hecho Juan. Y le pregunta a Jesús, ¿qué piensa usted? ¿Estuvo bien lo que hicimos? ¿Estuvo bien o estuvo mal? Bueno, vamos a aprender 3 cosas de esta respuesta que Jesús va a dar. Vamos a aprender 3 cosas. Dice la palabra de Dios en el verso 39, lea conmigo. Pero Jesús dijo, la respuesta, no se lo prohibáis, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre y que luego, o inmediatamente sería la traducción más correcta, y que inmediatamente pueda decir mal de mí. Porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Ahí Jesús está hablándole a los discípulos y aquí tenemos la primera lección. La primera lección. Jesús está enseñándole a las personas, a Juan, que el discipulado incluye a todos los que profesan sinceramente a Jesús. El discipulado incluye a todos. El discipulado es para todo el que quiera seguir a Jesús y servirle. El discipulado es algo voluntario. Es algo que la persona decide seguir a Cristo y el primer sentimiento que tiene la persona que decide seguir a Cristo es convertirse en un misionero. Pero viene Juan y Juan dice, no, usted está echando demonios, ya no lo haga. Porque usted no está con nosotros, no lo haga. Ahora, algo interesante es que, dice el deseo de todas las gentes, Santiago y Juan habían pensado que al reprimir a este hombre, tenían en cuenta el honor de su Señor. O sea, Juan estaba diciendo, este hombre hay que detenerlo, hay que defender a Dios, hay que defender el nombre de Dios. Eso es lo que estaba pensando. En su corazón decía, voy a detener a este hombre que no predique porque hay que defender el honor de Dios. Pero dice el deseo de todas las gentes. Pero empezaban a ver que habían sido celosos por su propio honor. Reconociendo su error, aceptaron la reprensión de Jesús. ¿Qué es lo que estaba haciendo el discípulo Juan? En realidad no estaba defendiendo a Dios. En realidad no estaba defendiendo el honor de Dios. En realidad Juan y su hermano tenían vergüenza de ese hombre. ¿Y sabe por qué tenían vergüenza? ¿Sabe por qué? Mire, lea conmigo. Capítulo 9, verso 18. Antes, ahí mismo, Marcos 9, 18, ahí mismo. Un poquito antes de esta conversación, mire lo que había ocurrido. Un hombre había traído a su hijo y su hijo estaba endemoniado. Y le dice este padre de familia le dice a Cristo, Marcos 9, 18, el cual donde quiera que lo toma, lo sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Dije ¿a quién? Dije a tus discípulos que lo echasen fuera y ¿qué ocurre? Ellos no pudieron. Los discípulos no pudieron sacar al demonio. Ahora, verso 28. Cuando él entró a casa, sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y ahí Jesús le contesta, esto no se puede sino con oración y ayuno. Entonces ya tenemos un contexto acá. ¿Qué es lo que está pasando? Juan, los discípulos, Juan, Santiago, hace un par de tiempo atrás, ellos no pudieron sacar un demonio. No pudieron. Intentaron ahí, oraban y clamaban. Nada el demonio hacía, tiraba al muchacho, le sacaba el aire, lo tiraba al fuego, lo levantaba. Y los discípulos no hacían nada. Señor, ayúdanos, Señor. Nada. Llega Jesús y Jesús dice, ¿qué pasa? Y el papá le dice, mire, es que yo pedí a tus discípulos y ellos no pudieron nada. Ayúdeme usted a ver si puede hacer algo.
Y Cristo ahí dice, bueno, generación incrédula, ¿hasta cuándo voy a estar con ustedes? Y entonces Jesús sí viene y Él pone quieto a este demonio. Entonces viene Juan, y Juan había pasado por esa experiencia. Juan había visto que él no pudo. Y de repente mira a otro que entre comillas aparentemente no sigue a Cristo, pero ese lo mira que él sí echa demonios. Entonces la primera reacción, ¿cuál es? ¿Cómo se siente un ser humano cuando mira que a él no le funcionan los planes, pero miran que a otros sí le funcionan? ¿Cuál es la primera reacción humana? ¿Cuál es la primera reacción humana? Humana, sí, no cristiana, humana. ¿Cuál es la primera reacción? De alguien que hace algo, a mí no me funciona, pero a otros sí le funciona. ¿Cuál es la primera reacción? Envidia, celos. Ahí está el asunto. Ahí está el asunto. Juan tiene celos de esa persona que sí echa demonios cuando él no pudo hacerlo. Y usa la religión como un escudo para decir, no, no hagas eso, en el nombre de Dios, no hagas eso porque es blasfemia. Usa la religión como un escudo. Pero en realidad estaba defendiendo su propio egoísmo. Juan estaba queriendo ocultar con un paño, queriendo ocultar sus propios celos. Él estaba celoso de ese hombre. Porque ese hombre sí echaba fuera demonios y los discípulos no pudieron sacar demonios. Entonces ahí está la primera lección. Jesús dice, el discipulado incluye a todos los que profesan sinceramente a Jesús. Y hay una cosa que debemos entender en este aspecto, y es que lo menciona aquí en el deseo de todas las gentes. Jesús le da una respuesta a los discípulos. Les dice así, le dice Juan, verso 39, Jesús le dijo, no se lo prohibáis, porque ninguno hay que haga un milagro en mi nombre y luego pueda decir mal de mí. Dice el deseo de todas las gentes que habían muchos que estaban profundamente conmovidos por el carácter y la obra de Cristo y cuyo corazón se estaba abriendo a Él con fe. Y los discípulos, ¿qué ocurre con los discípulos? ¿Qué ocurría con Juan y su hermano? No podían leer los motivos. Debían tener cuidado de no desalentar a esas almas. Jesús dice, ¿ustedes vieron que Él estaba echando fuera demonios? No se lo prohíban. Porque ustedes no saben el corazón de esa persona. Y Cristo sí sabía lo que estaba pasando con Juan. Cristo sí sabía. Cristo sabía que Juan tenía envidia. No solo tenía envidia, sino que, acuérdense, acababan de estar peleando entre ellos mismos. Tenía envidia no solo del que echaba fuera demonios. Tenía envidia de los 11 discípulos otros. Tenía envidia también. Y esa envidia, ese sentimiento en su corazón, evitó que los discípulos sacaran un demonio. El tener esos sentimientos en su corazón no les dejó, no les permitió que ellos controlaran el demonio. El demonio los controló a ellos. Por tener esos sentimientos, por ser envidiosos. El demonio los controló a ellos. Entonces Jesús que ve el corazón y dice, mire, usted no sabe el corazón de esta persona, yo sé el corazón de esta persona, yo sé tu corazón, Juan, no se lo prohíbas. Si él echa fuera demonios, déjalo, deja que lo haga. Porque tú estás enojado, porque tú tienes envidia, porque tú no pudiste echar fuera demonios y él sí lo hace. Los discípulos no conocían, no podían leer los motivos y debían tener cuidado de no desalentar a esas almas. Por eso Jesús dice, no se lo impidáis. Cuando Jesús ya no estuviese, ahora se lo aplican a nosotros, Jesús ya no está, cuando Jesús ya no estuviese personalmente con ellos y la obra quedase en sus manos, no debían participar de un espíritu estrecho y exclusivista, sino manifestar la misma y abarcante simpatía que habían visto en su Maestro. Deseo a toda la gente, capítulo 48, página 405. No se lo impidan. ¿Quiere predicar? Déjelo. No se lo impida. Dios lo va a juzgar. No es nuestra responsabilidad, no es nuestro privilegio, no es nuestra obligación juzgar los motivos de una persona. Solo Dios conoce el corazón. Él es el que debe juzgar y decir quién entra y quién sale. El corazón. No vemos lo que está detrás. Dios sí lo mira. Bueno, hay algo más aquí que Jesús dice. No se lo impidáis. Verso 41. Lea conmigo. Ahora Jesús va a presentar dos grupos acá, dos grupos, y dice aquí el verso 41.
Porque a cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre, porque sois de Cristo, de cierto os digo que no perderá, ¿qué cosa? No perderá su recompensa. Cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que no creen en mí, mejor le fuera si se le atase una piedra de molino al cuello y se le arrojase, ¿a dónde? Se le arrojase al fondo del mar. Jesús habla con los discípulos y les dice, déjenlo. Ustedes no conocen el corazón, no se lo impidan, déjenlo. El hecho de que alguno no obre en todas las cosas conforme a nuestras ideas o a nuestras opiniones personales no nos justifica para prohibirle que trabaje para Dios. Escuchen esto. Si alguien no piensa como yo, si alguien no tiene mi opinión como yo, eso no nos justifica para prohibirle que trabaje para Dios. Cristo es el gran maestro. Nosotros no hemos de juzgar ni dar órdenes, sino que cada uno debe sentarse con humildad a los pies de Jesús y aprender ¿de quién? Aprender de Jesús. No nos toca juzgar, dice esta parte. No nos toca dar órdenes, sino recibir las órdenes de Cristo. Si alguien piensa, y a veces, mire, y esto es interesante porque en nuestras iglesias siempre hay gente de todas las culturas, de todas las culturas. Yo soy salvadoreño, a mí me gustan las pupusas. Pero yo no puedo venir aquí y decirle, hermanos, de ahora en adelante todos los almuerzos, pupusas. Imagínense el dolor de estómago. No se puede. No se puede. No puedo yo imponer mis opiniones, no puedo imponer yo mis ideas, sino que Pablo dice, debemos de adaptarnos el uno al otro. No debemos nosotros hacer esa actitud. Si alguno no está de acuerdo con nuestras ideas, con nuestras opiniones, eso no nos permite que le digamos, entonces no trabajes para Dios. No se lo podemos prohibir, solo porque alguien no piense como nosotros o no tenga las mismas opiniones que nosotros. Cristo dice, no se lo impidáis. Y ahora voy a presentar dos grupos, y ahí está lo segundo que aprendemos de esta parte. Verso 43. Si tu mano te fuera ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos e ir a la gehenna. Algunas versiones dice infierno, pero el idioma original, que es griego, ahí habla de gehenna. El gehenna era un basurero que estaba afuera de la ciudad, fuera de Jerusalén. Y ese fuego se apagaba, había que estarlo encendiendo. Y ahí tiraban todos los desperdicios y ahí los quemaban. La segunda lección que nosotros tenemos acá, cuando Jesús está diciendo, si tu mano te es ocasión de caer, luego en el 45, si tu pie te es ocasión de caer, córtate el pie, córtate la mano, y el verso 47, si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo. Ahora, aquí es importante entender, esto no es literal. Si fuera literal, ya estuviéramos mancos, cojos y ciegos. No es literal. ¿Qué significa eso? Bueno, aquí está la segunda lección. La segunda lección es que se debe desechar todo lo que haga tropezar al hermano y que cause división. Recuerden que los discípulos acababan de estar peleando. Y ahora todo lo que Jesús va a decir, toda la respuesta de Jesús es con base al problema inicial. Todo lo que Jesús está hablando es en el contexto del problema de la disputa que tenían entre ellos. Entonces cuando Jesús dice, si tu ojo, si tu mano, córtatelo, lo que está diciendo es que se debe desechar todo lo que haga tropezar al hermano y que cause división. Eso está diciendo en español. No es que literalmente te vas a serruchar la mano, no. Está diciendo, si hay algo que cause división en los hermanos, apártalo, córtalo, sepáralo de ti. Si algo puede hacer tropezar a tu hermano o causar división. Dice el mismo libro, Deseado a todas las gentes, la dureza y la frialdad manifestadas por un discípulo hacia una persona a la que Cristo estaba atrayendo, un acto como el de Juan, de prohibir a otro que realizase milagros en nombre de Cristo, podía desviar sus pies hacia la senda del enemigo y causar la pérdida de un alma. O sea, cuando Juan le estaba diciendo,
a este hombre, mire, usted no puede echar demonios. No conocía el corazón de esa persona. ¿Por qué lo está diciendo Juan? Porque le tiene envidia. Pero dice el deseo de toda la gente, lo que está logrando es que esa persona se desvíe. Lo que está logrando es que esa persona se aparte de Cristo, se aparte del Evangelio. Por eso dice Cristo, no haga eso, no haga eso. Todo lo que nos aleja de lo que sirve de separación entre los hermanos, córtelo, sepárelo, porque puede hacer que la otra persona pierda, ¿qué cosa? Pierda la vida eterna. Jesús dijo que antes de hacer una cosa semejante, mejor sería que se le atase una piedra de molino al cuello y se la arrojase al mar. O sea, lo que Jesús dijo es que hay que hacer esto. Mire esta imagen. La piedra de molino, esta a la cual Jesús está hablando, se refiere a la piedra, eran dos piedras, y esta se refiere a la piedra que era movida por animales. Los animales movían esa piedra porque era tan grande, era tan pesada. En la antigüedad habían varios tipos de molinos, pero básicamente era una piedra encima de otra, con un agujero en medio, y ahí colocaban el cereal y giraban la piedra. Y a medida que giraba la piedra, iba triturando los cereales y salía en las orillas. Salía triturada la harina o lo que fuese. En esta sección, el maíz también, en esta sección, en esta parte de la Biblia, Jesús está hablando de una piedra, pero que no es movida por humanos, sino por animales, porque era una piedra muy pesada, muy grande. Entonces Jesús dice, si alguien, eso lo dice acá en el verso 42, lo acabamos de leer, cualquiera que llegue a tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor fuera que se le atase una piedra de molino al cuello y se le arroje al fondo del mar. Cristo habla, en este versículo, habla de dos grupos. Un grupo son los que ayudan, los ayudantes. ¿En qué ayudan? Bueno, ahí menciona Jesús, ya lo leímos en el verso. Cualquiera que dé un vaso de agua en mi nombre, porque sois de Cristo, de cierto les digo que no perderá su recompensa. ¿Este es el grupo de qué? El grupo de los que ayudan, de los que participan, de los que están activos en la obra misionera. El grupo de los activos, dice Dios, estos, por lo más mínimo que hagan, darle un vaso con agua a otra persona, por lo más mínimo, tienen recompensa. Por lo más mínimo que hagan. Dios mira el esfuerzo, Dios mira el trabajo, Dios mira el corazón, la razón, el motivo por qué hacemos algo. Y Dios lo escribe en el libro de las memorias, Dios escribe eso. Y dice Cristo, tendrá recompensa. Yo recuerdo cuando empecé a estudiar teología, en el año, ni me acuerdo, 2002 empecé. Lo primero que me dieron es una tarea de ir a evangelizar en una ciudad, una colonia. Y pues ahí andaba, todos los días, andaba de puerta en puerta, tocando. Cierto día ya tenía mucha hambre, ahí en El Salvador es clima tropical, un sol que lo hace negro a uno. Yo era más negro cuando estaba en El Salvador, de tanto sol. Y pues ya eran casi la hora de almuerzo, ya estaba agotado, solo tenía me llevaba mi Biblia, la fe de Jesús. Y ya pues iba regresándome, ya dije, ya terminé, ya no voy a seguir predicando y seguía caminando ya para mi casa. La casa estaba cerca de esa colonia y mientras iba, una señora estaba regando sus plantas con una manguera, regándolas así, y cuando vi el agua, me dio una gran sed. Entonces me le acerqué, yo no la conocía a ella, le acerqué y le dije, señora, perdone, ¿podría usted regalarme agua? Sí, me dijo. Entonces fue, agarró la manguera, cerró la llave y se fue. Y yo dije, ¿qué? No me va a dar nada. Y me ignoró, no me va a dar nada. No, la señora se fue, entró a la casa y al ratito regresó con un vaso de vidrio limpio, llenito de agua y agua fría, y me lo dio. Y yo me quedé sorprendido, dije, wow, qué señora más amable. Me tomé el agua, me ofreció más, me la tomé otra vez, me ofreció más, me la tomé otra vez, 3 veces tomé en un vaso con agua. Y cuando terminamos de hablar, pues cuando me terminé el agua, pues empecé a conversar con ella. Hice el contacto, le ofrecí los estudios bíblicos. Para gloria de Cristo, yo mismo tuve el privilegio de bautizarla. Ahí está. Esa es la señora que está ahí. Ella estaba casada con un policía, tenía una niñita, una parejita, niño y niña. La señora pues recibió todos los estudios, terminamos las 20 lecciones, al final ella tomó la decisión y se fue caminando hasta la iglesia, caminando, le quedaba lejos. Eran mínimo unos 20 minutos caminando a la iglesia. Y tuve el privilegio de bautizarla allá en El Salvador. Y ahí me acordé de este versículo, cualquiera que dé un vaso con agua a estos que son mis
siervos que son de Cristo recibirán una recompensa. Hace poco yo me metí en el Facebook y viendo ahí, de repente me la encontré. Me la encontré esa señora, me la encontré de nuevo hace poco. Los niños yo creo que ya ahora son más grandes que ella. Ella está en el Club de Conquistadores, está en una iglesia que acaban de fundar y sus niños también están en el Club de Conquistadores. A mí me dio una gran alegría. Y ahí se cumplió la promesa de Cristo. Ella me dio un vaso con agua, Dios le dio a ella la salvación. Por el otro lado menciona otro grupo, los que hacen tropezar. La palabra que utiliza aquí en griego es escandalizo. De ahí se deriva la palabra escándalo. De esta palabra, escándalo, es griego, escandalizo. Entonces cualquiera que haga escandalizo a uno de estos micrón, es la palabra pequeño, micrón, los que creen en mí, mejor átese una piedra. Entonces menciona otro grupo. Por un lado están los que creen y sirven, los que ayudan a Dios. Dios los bendice. Todo lo que hacen, Dios no lo olvida. Por otro lado está ¿quién? Están personas que están allí, pero están como peleando por sus propios sentimientos, peleando por control, peleando por dominio, y no les interesa la salvación de los demás. Entonces Cristo compara esto y dice, no, si alguien está así, si alguien está más interesado en su propio beneficio, mire, mejor amárrese, dice Cristo, una piedra de molino y tírese por a un río. Tampoco eso es literal, ¿verdad? No es literal. No es así que se va a hacer, pero lo que Jesús está diciendo es que esa actitud puede llevar a la misma persona a la muerte, pero también puede llevar a la persona a la cual está estorbando o está escandalizando. Eso es lo que quiere decir en español. Jesús presenta ahí los dos grupos. Y dice, si tu ojo te causa separación entre ti y los hermanos, sácatelo. Si tu mano, córtala. Si tu pie, córtalo. Es mejor que vayas manco, pero que entres al cielo. Es mejor que seas tuerto, que te falte un ojo, pero que entres al cielo. Mejor que te falte una mano, pero Cristo dice, lo más importante no es la mano, lo más importante es entrar al cielo. Es decir, Cristo está diciendo, mira, cualquier sentimiento en el corazón debes deshacerte de él. Porque lo más importante que es el reino de los cielos, la salvación que yo te doy, eso es lo más importante. Hay una cita en el libro de los testimonios, está en inglés, esta es la traducción, libro de los testimonios, tomo 4, página 221. Testimonios para la iglesia, tomo 4, capítulo 20, página 221, dice así: el Espíritu de Dios no habitará entre los cristianos si existe desunión y contiendas. Y aunque estos sentimientos no sean expresados, o sea, nadie sabe, son sentimientos que están adentro, así como Juan no decía, uy, le tengo envidia a ese hombre, le tengo envidia porque él echa demonios y yo no. Juan no lo dijo. Pero dice acá, el Espíritu de Dios no habitará entre los cristianos si existe desunión y contiendas, aunque estos sentimientos no sean expresados. Ellos invaden el corazón y alejan la paz y el amor que deberían caracterizar a la iglesia cristiana. Esto es el resultado del egoísmo en su más amplio sentido. La indulgencia con el egoísmo, con seguridad, entristecen, ¿qué cosa? Entristecen al Espíritu Santo. De paso, un comercial. No estamos criticando a nadie. Estamos estudiando ¿quién? La vida de Juan. No estamos hablando de nadie aquí. Aquí nos conocemos de vista y solo los sábados nos vemos. Y a veces los martes nos vemos. Pero no estamos hablando en nombre de nadie. Estamos aprendiendo lo que la Biblia nos enseña a través de la vida de Juan. ¿Me siguen? ¿Me doy a entender? Muy bien. Entonces dice acá, la palabra de Dios dice, no pongan triste al Espíritu Santo. No lo pongan triste. ¿Y qué es lo que pone triste al Espíritu Santo? Cuando entre los hijos de Dios hay desunión, hay contiendas y hay sentimientos que están adentro pero que no han salido. Hay sentimientos que están adentro, sentimientos egoístas, sentimientos de control, sentimientos de dominio que están allí, no se dicen, pero que Dios sabe. Entonces dice esta parte, esto coloca triste, con seguridad, esto entristece ¿a quién? Al Espíritu Santo. Por eso Cristo menciona esto, la mano, el pie y el ojo. Cualquier cosa que cause división debe ser erradicado, debe ser apartado.
Eso es lo que nos enseña esto. Se hizo un estudio, esta dama hizo un estudio, esta dama se llama, ¿cómo se llama? Irina Matveikova, así se llama. Debe ser rusa. Irina Matveikova. Ella hizo un estudio sobre los efectos del odio y el resentimiento en la salud, o sea, lo que tenía Juan. Juan tenía resentimiento, Juan tenía rencor sobre aquella persona porque aquel hecho demonios y yo no. Juan tenía esos sentimientos. Esta dama hizo un estudio, dice así: la mente, las emociones y el cuerpo están comunicados. Cuando hay ira u odio, se liberan hormonas y sustancias como la adrenalina, el cortisol, la prolactina. Mientras más tiempo se secretan en el organismo, más daño sufre el sistema inmunológico y el organismo es más susceptible. Esto lo dice Robert Adler, investigador de la Facultad de Medicina y Odontología de Rochester. El odio es el producto de resentimientos. Es contrario al amor. Se expresa una actitud hostil. Y es justamente lo que estaba haciendo Juan. Juan dice, no predique. De paso, Juan es el mismo que cuando Jesús le dice, miren hijitos, fíjense que quiero hacer un viaje, vayan a prepararme ahí algo. Y dice la Biblia, a ver dónde está eso, para que usted vea que no me lo estoy inventando. Dice la Biblia en Lucas capítulo 9 y versos 54. Llega Juan, llega Zebedeo, llegan a una aldea, la aldea son samaritanos y los samaritanos maltratan a Juan, no lo aceptan. ¿Y cuál es la actitud de Juan? Juan va todo bravo, va donde Jesús. Señor, ¿quiere usted que oremos por esa gente para que les caiga fuego del cielo y los destruya? Juan, el discípulo, no estoy hablando de Juan, el discípulo. ¿Qué sentimiento es ese? ¿Qué sentimiento? El odio es el producto de resentimientos. ¿Qué tenía Juan? Resentido. Odio. Oremos, Señor. Y Cristo dice, ay, hijito lindo, tú no sabes de qué espíritu estás pidiendo eso. No sabes. Cuando Juan dice eso es porque estaban cerca del Monte Carmelo y tal vez Juan se acordó de Elías cuando cayó fuego del cielo. Se acordó de eso. Entonces, viendo el Monte Carmelo, Jesús dice, mire, oremos para que esos samaritanos se quemen. Cristo dice, ustedes no saben. Juan, usted no sabe lo que está pidiendo. El odio es el producto de resentimientos. Es contrario al amor. Se expresa en una actitud hostil, agresiva y repulsiva en contra de algo o alguien. Esta puede ser por frustraciones, rivalidades o envidia. Es un sentimiento inagotable que cuesta trabajo perdonar y olvidar. Y la doctora Irina Matveikova, especialista en endocrinología y nutrición clínica, dice: las emociones las resiente el estómago. La tensión nos provoca un nudo o vacío ante la frustración que se refleja en una enfermedad hasta el grado de desarrollar una úlcera de estómago. Eso lo dice la ciencia. ¿Qué dice la ciencia? El odio, el resentimiento trae enfermedades. Por eso la Biblia no dice que no nos enojemos. La Biblia dice airaos, ¿pero qué? La Biblia dice airaos, o sea, enójese. Somos humanos, pero no pequen. Y no deje que se oculte el sol, o sea, no deje que pasen 12 horas. No deje más de 12 horas sin que usted haya arreglado ese sentimiento. Porque si lo dejamos más de 12 horas, vienen las consecuencias. Úlceras en el estómago, vienen el sistema inmunológico se empieza ¿a qué? A debilitar. Por eso dice Cristo, enójese, está bien. Usted tiene su hijo, enójese con su hijo. Usted es soltero y vive solo en el cuarto, enójese con la pared. Pero no deje que pasen 12 horas. Porque si no, su cuerpo, su organismo, paga las consecuencias. Y muchas enfermedades vienen como consecuencia de eso.
Por eso dice la palabra de Dios en Levítico 19:17, y esta es la nueva versión internacional: no alimentes odios secretos contra tu hermano. Dios está hablando acá. Y esta es la Torá, Levítico. No alimentes odios secretos, así como Juan. Juan tenía un odio secreto. Ay, es que este sacó los demonios y yo no pude. Y ese resentimiento, dice la Escritura: no alimentes odios secretos contra tu hermano, sino reprende con franqueza a tu prójimo, para que no sufras. ¿Qué cosa? Para que no sufras las consecuencias. ¿De quién? Las consecuencias de su pecado. Lo último, y con esto terminamos. Verso 49, perdón. Jesús comenta ahí, diciendo: todo lo que te estorbe, apártalo. Tú no quieres ser destruido al final. Tú no quieres ser destruido. Deséchalo. Verso 49. Porque todos, ¿qué dice ahí? Lea conmigo. Abra su Biblia. ¿Qué dice la Escritura? Porque todos serán salados. Esta expresión sí está. ¿Qué querrá decir Dios aquí? Todos serán salados con fuego, y todo sacrificio será salado con sal. ¿Qué nos quiere decir Dios acá? ¿Qué nos quiere decir Dios? ¿Qué me quiere decir Dios a mí? Salados con fuego. ¿Cómo es eso? ¿Cómo se hace? Bueno, Isaías 33:14 dice: los pecadores se asombraron en Sión, espanto sobrecogió a los hipócritas. Y hay una pregunta: ¿quién de nosotros, dice Isaías, quién de nosotros morará con el fuego consumidor? ¿Quién de nosotros habitará con las llamas eternas? ¿Qué es el fuego en la Biblia? ¿Qué es el fuego? Es Dios. Es Dios. Dice la Biblia también en Hebreos capítulo 12, verso 29. Porque Dios, nuestro Dios, ¿es qué? Es fuego consumidor. Por eso cuando la Biblia habla de que el fuego no se apaga, se está refiriendo a la gloria de Dios. La gloria de Dios que no se apaga, a eso se refiere. Entonces, el fuego es Dios. Pero tenemos a Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. ¿Cuál de los tres? La Biblia contesta. Dice el libro de Hechos, capítulo 2, verso 1. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados los discípulos. Y se les aparecieron lenguas repartidas que ¿qué? Como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos ¿de quién? Entonces, ¿qué es el fuego? Es el Espíritu Santo. ¿Y qué pasó? Y cuando el fuego los quema, ¿qué hacen? Comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. ¿Qué le ocurre a un humano cuando es quemado con el Espíritu Santo? Inmediatamente empieza a predicar. Dios le da todos los dones, lo capacita. Porque las lenguas que está hablando aquí son idiomas. Ahí cuando ocurre esto, en Hechos 2, ahí hay personas de Egipto, hay personas árabes, hay personas de Grecia, un montón de gente, y cada uno hablando su propio idioma. Sus idiomas entendibles, hablando griego, hablando latín, hablando hebreo. Y hay como 15 culturas ahí. Y los discípulos, el fuego viene, los quema, y en el momento que los quema, empiezan a predicar en el idioma de cada persona. Y ahí cada persona empieza a escuchar el plan de salvación, todos los que están ahí. Entonces, qué raro, ¿qué nos quiere decir Cristo acá? ¿Qué nos quiere decir? Verso 49. Porque todos serán salados con fuego. ¿Qué me quiere Dios decir ahí? Sabemos que la sal representa a los cristianos. La sal nos representa a usted y yo. Pero dice que la sal tiene que estar con fuego. ¿Qué me quiere decir Dios ahí? ¿Qué me quiere Dios decir ahí? Que los cristianos, los hijos de Dios, debemos estar ¿qué? Quemados, llenos del fuego del Espíritu Santo. O sea, en otras palabras, nuestra oración casi debería ser como la de Juan. Juan, cuando vio a los samaritanos, dice: Señor, oremos para que el fuego los queme. Yo creo que así deberíamos orar nosotros. Señor, orar, decir: Señor, quema mi iglesia, quema Germantown. Pero con el fuego del Espíritu Santo. Porque el fuego en la Biblia representa
al Espíritu Santo. Por eso dice ahí, sellados con fuego. Y el verso, Jesús termina diciendo, verso 50, léalo conmigo. Porque Jesús dice, buena es la sal. Sí, pero la sal sola no necesita fuego. Sal y fuego van juntas, together. Sal y fuego, cristianismo más el Espíritu Santo. A eso se refiere. La sal que necesita ser quemada es el cristiano que necesita el fuego del Espíritu Santo. Entonces Cristo dice, buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonaréis? Tened sal en vosotros mismos, tened paz los unos con los otros. ¿Cómo yo voy a tener el fuego del Espíritu Santo? Teniendo paz unos con los otros, procurando la paz unos con los otros. Si estamos con sentimientos parecidos a los de Juan, van a ocurrir nada más dos cosas van a ocurrir. Número uno, nos vamos a enfermar, tarde o temprano. Si albergamos odio o resentimiento en nuestro corazón, número uno, nos vamos a enfermar. Número dos, no habrá fuego. Y el demonio más insignificante nos va a zarandear. El demonio más pequeño, el demonio más débil, nos va a hacer tambalear. ¿Por qué? Porque nuestros sentimientos pueden apartar la obra del Espíritu Santo. Sentimientos de odio, sentimientos de resentimiento. Es la actitud que Juan pasó por eso. ¿Por qué los discípulos no pudieron sacar al demonio? Por esta situación que se tenían entre ellos mismos. Esta diferencia que había entre ellos mismos, peleados entre ellos mismos. Por eso Cristo dice, la sal necesita fuego. Y cuando hay fuego, hay paz. Los unos con los otros. ¿Me siguen? Los unos con los otros. Ahora, el tema se llamaba así. El tema se llamaba ¿cómo tener éxito en la misión? Y esto es lo último. ¿Cómo tener éxito entonces en la misión? ¿Qué tenemos que hacer? Dice acá, el mismo libro, Deseado a todas las gentes, capítulo 48, página 407, dice así: vuestra energía y eficiencia en la edificación de mi reino, Cristo está hablando acá, dependen de que reciban, ¿qué cosa? De que reciban fuego. El Espíritu, la energía y eficiencia en mi reino, dice Cristo, depende que reciban mi Espíritu. Pero ¿sabe usted que el Espíritu se va también? Si no, vamos a verlo. Creo que ese versículo no lo dije, pero lo tengo aquí. Primer libro, acompáñame, primer libro de Samuel. Samuel, búsquelo. Ya vamos a regresar a Marcos. Bueno, ya terminamos en Marcos, ya no regresamos a Marcos, ya terminamos. Mire lo que dice acá, hablando del Espíritu Santo, primer libro de Samuel, capítulo 16. ¿Lo tiene? Si lo tiene, espéreme, yo lo estoy buscando acá. Primer libro de Samuel, capítulo 16. Vamos a leer el verso 13. Vamos a ver dos personajes y usted me dice cómo le fue a cada uno. Vamos a ver dos personajes. Y usted me dice cómo terminó cada uno. Verso 13. Primer libro de Samuel, capítulo 16, verso 13. ¿Lo tenemos? Dice la palabra de Dios. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante, el Espíritu ¿de quién? El Espíritu de Jehová vino ¿sobre quién? Sobre David. ¿El Espíritu de qué? El Espíritu, el fuego conoció la sal. ¿Quién es la sal? David era la sal en esa época. ¿Y quién es el fuego? El fuego es el Espíritu Santo. Y se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. El fuego se unió con la sal. El Espíritu Santo vino ¿sobre quién? Sobre el jovencito David. ¿Y qué hizo David después de esto? ¿Qué hizo David? ¿Qué hizo? ¿Qué es lo primero que hizo David después de esto? Ajá, pero ¿qué es lo más grande que hizo David después de esto? Un jovencito, un niño. ¿Qué fue lo primerito que hizo? ¿Ah? Se fue a la guerra y mató a un gigante. Lleno del Espíritu Santo. Ahora vamos al verso 14. Vamos a ver lo contrario.
Verso 14, primer libro de Samuel 16, 14. El Espíritu del Señor se apartó ¿de quién? De Saúl. Y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. ¿Qué pasó con el rey Saúl? ¿Qué pasó con el fuego? El fuego se separa, la sal con el fuego se separaron. ¿Y cómo terminó Saúl? ¿Cómo terminó Saúl? Suicidándose. Se metió en la brujería y se quitó la vida. Entonces, ¿necesitamos el Espíritu Santo? Sí. 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 Sí, correcto, Él se apartó. Él se apartó. Y cuando Él se apartó, el Espíritu Santo, el fuego se apartó también. Por eso dice, ¿cómo tener éxito en la misión? ¿Cómo? Bueno, nuestra energía y eficiencia en la edificación de mi reino depende de que reciban mi espíritu. Deben participar de mi gracia para hacer sabor de vida para vida. Entonces, cuando viene el Espíritu Santo, no habrá rivalidad ni esfuerzo para complacerse a sí mismo. ¿Cuál es la actitud de un cristiano con fuego? No busca lo suyo. 1 Corintios 13, no busca lo suyo. Que no me dieron, no me agradecieron. ¿Qué me importa? No estoy buscando lo mío. Estoy buscando servir a Dios. No busca lo suyo, dice el deseo de todas las gentes. Ni deseará el puesto más alto. ¿Cuándo? Cuando venga el Espíritu Santo. Poseerán ese amor que no busca lo suyo. Poseerán ese amor que no busca lo suyo, sino que otro se, ¿qué cosa? Otro se enriquezca. ¿Necesitamos el Espíritu Santo? ¿Necesitamos el fuego? ¿Para qué? ¿Para qué? Para tener ese fuego, para tener esa actitud. No buscar lo nuestro, no buscar lo más alto, sino buscar que otro se enriquezca y buscar el bien para los demás. ¿Necesitamos el Espíritu Santo? Mire lo que dice Salmos 51. Ya que estamos cerquita ahí, léalo. Abra su Biblia, búsquelo. Salmos 51. Y esto lo escribió David. David también lo escribió. Salmos 51. Ya estamos terminando. Esto es lo último. Salmo 51, búsquelo. Verso 11. Aquí está orando el rey David y dice así. ¿Lo tiene? Salmo 51, 11. ¿Listo? ¿Listos? Léalo. No me eches delante de ti y no me quites tu Santo Espíritu. Está con mayúscula, Espíritu. No me quites tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Porque cuando David reconoce, cuando él tenía el Espíritu Santo, él dice, entonces enseñaré a los transgresores tus caminos. Entonces sí voy a predicar. Entonces sí voy a ser un misionero con tu Espíritu Santo. Y los pecadores, verso 13, y los pecadores se convertirán, ¿a dónde? ¿Necesitamos el Espíritu Santo? Vamos a tener una campaña. ¿Y qué es lo más importante? Sí, la logística, sí, los volantes son importantes. Pero no es lo central. Lo central es el fuego. Nosotros solo somos la sal y necesitamos el fuego para que el fuego nos dé sabor. El fuego nos da sabor. Somos sal, pero necesitamos ser quemados con ese fuego del Espíritu Santo. Entonces David dice, porque cuando tenga el Espíritu Santo vamos a predicar y los pecadores se van a convertir. Entonces necesitamos el Espíritu Santo, claro que sí. Último. El que siente más profunda, esto está mismo, decía todas las gentes, el que siente más profunda su necesidad de la ayuda divina la pedirá. Y el Espíritu Santo le dará vislumbres de Jesús que fortalecerán y elevarán su alma. Saldrá de la comunión con Cristo para trabajar en favor de los que perecen en sus pecados. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Con la ayuda del Espíritu Santo. Saldremos ¿a qué? A trabajar en favor de los que perecen en sus pecados. Está ungido para su misión y tiene éxito donde muchos de los sabios e intelectuales y preparados fracasarían. Entonces la invitación de esta noche está ahí. No hagáis nada por contienda, por vanagloria, antes bien con humildad, estimando a cada uno a los demás como superiores a sí mismo. Y no mirando a cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de otros. Haya pues en vosotros
el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Filipenses capítulo 2, versos 3 hasta el 5. ¿Qué nos quiere enseñar Dios esta noche? Sencillo. Dios nos quiere enseñar a perdonar. Dios nos quiere enseñar a reconciliarnos. Dios nos quiere enseñar a olvidar. Es por nuestra propia salud. Es por nuestro propio bien. Dios desea que seamos humildes, que perdonemos y que nos reconciliemos. Eso es lo que aprendemos de Juan. Eso aprendemos de Juan. 3 cosas, 3 palabras. Porque todos en la vida, en algún momento hemos odiado a alguien. En algún momento. Ya sea un esposo que te maltrató, un esposo que no te valoró, que solo te gritaba, que se divorció, que se separó. Un hijo que fue criado, tú hiciste todo por darle lo mejor, pero finalmente se fue de casa y no te respeta, no te llama, no te quiere, no te habla, nada. O un padre o una madre que desde pequeñito solo te gritaba, te insultaba y tú creciste con ese odio, con ese rencor. Un padre contra una madre, odio contra un padrastro. Y todo eso son equipajes que cuando venimos a la iglesia traemos ese equipaje de odio y a veces sin darnos cuenta abrimos el equipaje también aquí. Y queremos controlar a los demás, queremos dominar. Porque cuando estábamos pequeños a nosotros nos controlaron, a nosotros nos dominaron y traemos ese equipaje a la iglesia. Y el mensaje en esta noche es que el Espíritu Santo quiere cambiarnos, quiere transformarnos, quiere poner en nosotros perdón para una madre, perdonar para un padre, perdonar para un hermano o una hermana. Y Dios quiere poner en nosotros reconciliación. Dios quiere poner en nosotros humildad. Porque esas características puestas por el Espíritu Santo nos permiten predicar con poder. Esas características, recibiéndolas de Dios, nos permiten ser llenos de fuego, llenos del Espíritu Santo. Por lo tanto, en esta noche mi hija va a cantar. Raquelita, venga. Venga, ¿dónde está Raquel? Aquí, venga. Raquelita va a cantar un himno, un cantito. Y este canto es una invitación para prepararnos y para poner nuestra vida completa en las manos de Dios. Nuestro equipaje, ponerlo en las manos de Dios. Y que Dios se encargue de quitar lo que esté estorbándonos para ser llenos del Espíritu Santo. Amén. Cante, Raquelita. Prepararme para el regreso de Jesús. Por eso pido que su Espíritu reine en mi
conocerlo a Él. Porque todos serán salados con fuego, y todo sacrificio será salado con sal. Buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonaréis? Tened sal en vosotros mismos y tened paz los unos con los otros. Esta noche la invitación entonces es para poner nuestra vida en las manos de Dios. Ir a Jesús tal como estamos, con problemas, con dificultades, con egoísmo, con lo que sea, ponerlo en las manos de Cristo. Y decir, mi Dios, encárgate de esto, pero quema mi vida, quémame. Pone en mi corazón ese fuego. Dame la capacidad de perdonar al que me hizo daño. Ayúdame a reconciliarme. Ayúdame a ser humilde. Vamos a orar esta noche, vamos a ponernos en pie y vamos a tener esta oración para pedir esto a Dios. Querido Dios y Padre que estás en los cielos, tu palabra nos ha hablado en esta noche. Hemos aprendido del testimonio de Juan. Hemos aprendido, mi Dios, a veces hacemos las cosas y decimos que es para honrarte a ti, pero a veces estamos equivocados, mi Dios, porque somos humanos, porque te fallamos. Ayúdanos, mi Dios, a desconfiar de nosotros mismos. Escudriña tú nuestro corazón y guía nuestros pasos. Padre, si en algún momento te hemos ofendido, si en algún momento hemos ofendido a un hermano, si en algún momento hemos hecho un escándalo, un escandalizo contra algún hermano, algún hijo tuyo, mi Dios, en esta hora te pedimos que nos perdones. Que mientras nos preparamos para tu venida, que nos enseñes a amar, que nos enseñes a perdonar, que nos enseñes a ser humildes, que nos enseñes a reconciliarnos. Necesitamos, mi Dios, tu Espíritu Santo. Si hay algo que lo esté deteniendo, apártalo, mi Dios, apártalo. Ponemos nuestra vida en tus manos en esta hora, apártalo. Quémanos, mi Dios, quémanos con ese fuego. Que venga este fuego, mi Dios, para que los que no te conocen se conviertan a ti. Permite, mi Dios, que esta vigilia sea para recibir esa promesa, la promesa que tú hiciste, la promesa de tu Espíritu Santo. Y si hay alguien, mi Dios, en esta hora que necesita perdonar a su madre, necesita perdonar a su padrastro, a su padre, a sus hijos, yo no sé, Señor. Pongo a cada hijo en tus manos para que tú sanes las heridas, mi Dios, para que tú sanes el corazón de cada hijo tuyo, mi Dios. Nos ponemos en tus manos, sana nuestras heridas y quémanos con tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, amén.